La educación es fundamental para la preparación en Colombia. Es por eso que hoy tengo el placer de presentar al rector Marco Tulio Calderón, quien lleva a su cargo la Universidad La Gran Colombia. Hola Marco, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, estamos atendiendo ahora un consejo académico de la universidad para resolver asuntos de la cotidianidad de la universidad, pensando siempre en la comunidad universitaria. Nuestro lema es servir a los estudiantes, prepararlos de la mejor manera de formación integral, prepararlos también con unas habilidades específicas en la disciplina y adicionalmente prepararlos en la parte tecnológica, que les vaya a dar una mayor capacidad de empleabilidad, de productividad y de ejercicio rápido de sus procesos y de solución de los problemas de la disciplina. Excelente. Pues bueno, comencemos con esta gran entrevista. ¿Cuál ha sido su trayectoria en la UGC? Pues yo estudié aquí en la Universidad de la Gran Colombia la carrera de Derecho desde 1976 a 1980. Ya como ven tengo unos años recorridos. Terminada mi carrera, me dediqué a litigar, trabajé en el litigio hasta, pues hasta hace como unos 5 años, pero en 1997 fui invitado por el señor rector de la universidad en ese momento a ser su asesor jurídico y he estado llevando la defensa jurídica de la universidad desde ese momento, desde 1997 en julio. Luego, en el año 1999, estuve como decano de la Facultad de Derecho por 3 años y 2 meses. Seguí siendo en ese tiempo el asesor jurídico de la universidad. Luego, hace como unos 5 años me nombraron vicerrector jurídico, es decir, que la función que antes tenía una oficina dependiente de la rectoría pasó a ser una vicerrectoría y después, hace 2 años y medio, esa oficina se convirtió en la Secretaría General. Yo pasé a ser el secretario general, se cerró la vicerrectoría jurídica y las funciones las asumí como secretario general, es decir que he sido el defensor jurídico de esta universidad durante más de 24 años. Ex En el año 2019, por renuncia de su anterior rector, fui nombrado rector hasta abril de 2023 para terminar el periodo de los anteriores rectores que habían dejado el cargo. Y entonces ahí estamos defendiendo la universidad, como le digo, con toda la pertinencia del caso, dado mi carácter de abogado gran colombiano y dado la condición de venir funcionando con la universidad por muchos años. La Facultad de Derecho en áreas de la parte filosófica del derecho y en la práctica en materia civil. Pues como abogado litigante tenía mucha experiencia en ese campo y la pude llevar a los estudiantes y era la cátedra más feliz que hacíamos porque era sobre casos concretos, definirlos y mirarlos cómo se han desarrollado y por qué se han desarrollado de esa manera. excelente, la verdad es de que cuenta con una gran trayectoria y muy gratificante. Sí, además de eso, yo soy especializado en educación acá en la universidad, en educación, pedagogía y educación universitaria. Y además terminé ya los estudios de una maestría en Derecho. Entonces estoy ahora haciendo un trabajo sobre los derechos humanos desde una visión puramente filosófica para terminar con eso y graduarme. Muy bien. ¿Y con qué propósito fue creada la Universidad La Gran Colombia? Por allá, por el año de 1948, sucedió un 9 de abril unos hechos muy graves acá en la capital de la República, en la zona histórica, con el asesinato de un candidato presidencial que se llama Jorge Eliezer Gaitán, y salieron todos los trabajadores en masa
e incendiaron el centro de Bogotá, por eso dañaron mucha de la parte histórica. Nuestro fundador estaba de rector en el Colegio San Bartolomé, en una de las esquinas de la Plaza de Bolívar, y desde allí pues se dio cuenta de todo lo que había sucedido. Sobre eso reflexionó y dijo, si los trabajadores hubieran podido estudiar, no habría pasado eso. Luego debemos abrir una universidad que le abra el campo a los trabajadores para que puedan estudiar. En esa época todas las universidades tenían jornada diurna y trabajar era para la élite, estudiar era para la élite únicamente. Entonces la universidad fue la primera universidad nocturna de Hispanoamérica y se creó en 1950, empezó funciones en febrero del 51 y ya estamos completando los 70 años en 15 de noviembre de 2020, el año pasado. Completamos los 70 años de ejercicios, tenemos más de 72,000 graduados en varias carreras como Derecho, Economía, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Arquitectura, Ingeniería Civil y licenciados en varias licenciaturas que tenemos acá en la universidad y especializaciones y maestrías. Una cifra sorprendente realmente. Y bueno, me gustaría que le platicara a nuestro auditorio, con esta pospandemia, ¿cuál ha sido el reto más grande para la universidad? La universidad ha tenido un reto muy grande por una razón. En el 2019, el 92% de nuestra población educativa era estratos 1, 2 y 3. Lo que supone que con la pandemia nos iba a afectar muchísimo porque esas personas no podían atender sus estudios porque lo que más se afectó con la pandemia, además de la salud, fue la economía de los hogares. Y siendo de los estratos 1, 2 y 3, pues era muy difícil estudiar. No obstante, la universidad tiene una matrícula muy asequible y eso ayudó a que no hubiera deserción en masa de los estudiantes. Además, los funcionarios administrativos, docentes y algunos miembros de la junta directiva que se llama la conciliatura donaron parte de su ingreso para ayudar con becas a esos estudiantes. Por otro lado, también desde 2000 nos habíamos venido preparando con los docentes en ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, aunque la mayoría de nuestros programas son presenciales, no teníamos sino 3 programas virtuales, los otros eran presenciales, pudimos empezar a atender a los estudiantes de manera remota, con virtualidad, y por eso pudimos continuar atendiendo a esos estudiantes y ayudándolos desde sus casas. Eso fue importante para la universidad, no hubo traumatismos y tuvimos un buen desempeño económico, haciendo pues reducción en gastos y manejando la matrícula bien, y nos fue económicamente, la universidad se sostuvo, porque lo más importante en una institución de educación es garantizar la sostenibilidad institucional, porque el estudiante entra a un programa y lo que debe respetarle la institución es que pueda terminar su programa y graduarse de su programa. Y eso la universidad lo está haciendo de manera adecuada. Excelente, la verdad es que es de aplaudirse cómo están llevando este tema. Además, la universidad este año está haciendo todo el esfuerzo de expansión y en esa expansión estamos mirando cómo la universidad va a dedicar un edificio totalmente a la alta tecnología, con espacios para el canal de televisión que tiene la universidad, que se llama el canal Teleamiga, para la emisora por internet que se llama Radio Amiga, y para tener allí toda la oficina de desarrollo tecnológico, el centro de datos y los programas virtuales. Esa
esa dependencia va a quedar en una zona franca con el ánimo de desarrollar de ahí programas hacia el exterior. En eso está la Gran Colombia y queremos que eso vaya a ser de un impacto muy favorable para nuestros estudiantes, sobre todo porque estamos recibiendo peticiones de los Estados Unidos, de colombianos que están allá y que quieren estudiar una carrera y les gusta la Gran Colombia porque los empresarios que están exportando allá pues tienen muchos funcionarios gran colombianos y entonces ellos quieren que la Gran Colombia los titule porque saben que tienen una empleabilidad asegurada. Y verá que ese proyecto pues se hará realidad. Me gustaría que nos platicara cómo ve la educación actualmente en Colombia. La educación en Colombia está poniéndose en este momento con motivo de la pandemia en la necesidad de la tecnología. La tecnología no es la educación es formar, es hacer una integralidad de la persona y hacerla madurar y aterrizar para que pueda solucionar los problemas de la vida cotidiana y de las disciplinas. Y eso requiere una formación integral y madura. Pero adicionalmente hay que preparar al egresado para que genere empresa. No solamente con dineros propios para que genere su propia empresa, sino para que cuando vaya de empleado a una empresa, él trabaje no para hacer las cosas que le mandan a hacer, sino para ir a innovar y a generar en esa empresa valor agregado que le permita a esa empresa crecer también como si fuera propia. Porque eso es lo que hace crecer a las empresas y generar riqueza, que es lo que en última se busca con la formación universitaria. Una universidad que no enseña a pensar, a innovar, a cambiar la forma de hacer las cosas, pues no está haciendo nada. Por eso, hoy en día que está tan en boga decir que lo que uno tiene que aprender es alguna habilidad específica y que con eso es suficiente, a nosotros como universidad nos parece que eso no es suficiente porque eso puede saturarse en un momento dado en el mercado. Y entonces, ¿en qué queda? En nada. A veces las habilidades sirven por unos momentos de contexto histórico, pero que desaparecen. Entonces la formación del universitario tiene que ser una formación muy bien desarrollada, integral, para que si alguna cosa pasa, pues él pueda adaptarse y hacer otras cosas también. Es decir, tener muchas habilidades y mucha facilidad para desarrollar conocimiento autónomo hacia el futuro, hacia el porvenir, porque eso le va a permitir tener una tranquilidad de cómo va a desarrollarse él en la historia de su trabajo y de su entorno. Excelente, la verdad es de que, pues sí es muy cierto. Usted como rector de la Gran Colombia, ¿qué es lo más gratificante en su trabajo? Lo más gratificante ha sido devolverle a la universidad esa oportunidad que me brindó a mí para formarme como profesional. Ayudar a esas personas que veo que llegan como yo cuando llegué aquí en 1976 a mi primera clase, con ganas de aprender muchas cosas y con el ánimo de que nuestros profesores los reciban con ese cariño de formarlos, de enseñarlos a pensar. La memoria no hay que desecharla, la memoria es importante. Hay muchas cosas que tenemos que automatizar, pero al estudiante hay que enseñarlo a pensar sobre lo que aprende para que haga solución de las cosas. Es configurar y solucionar. Si él maneja esos dos términos, pues está aprendiendo para la vida. Y eso yo creo que es importante que la universidad lo haga y lo estamos logrando en este momento. Y eso es lo mejor que podemos hacer por la juventud y por todos los que llegan a golpear las puertas de la universidad para prepararse en una disciplina o en una especialización o en investigación a través de las maestrías o de los doctorados. Por supuesto.
Y tocando el tema de la universidad, ¿tiene algún proceso para registrar y lanzar nuevos programas? Nosotros estamos con la Oficina de Aseguramiento de la Calidad preparando programas nuevos porque nos los están pidiendo. Entonces estamos preparando un programa de doctorado en Derecho, un programa de doctorado en Justicia Constitucional y Jurisdicción para los Derechos en convenio con una universidad de Pisa, en Italia, porque nos lo están reclamando mucho. Algunos están reclamando, por ejemplo, un pregrado en criminología y criminalística que en México existe mucho, pero que acá en Colombia no hay. Acá hay una tecnología en criminalística, pero no existe el programa en criminología. Yo, cuando estudié Derecho Penal General, mi primer mes me tocó dedicarme a un libro como de 200 páginas sobre criminología en ese momento, porque mi profesor de Derecho Penal acababa de llegar de estudiar en Italia con el profesor Benigno Di Tulio, que le había metido toda la criminología de la época en sus programas allá de especialización, y eso nos sirvió mucho y creemos que eso es muy importante porque un abogado penalista que no tenga un conocimiento de la criminología y de la criminalística queda un poquito corto en el ejercicio profesional. Todo eso hay que estarlo pensando. Estamos mirando algunas especializaciones importantes que hay que reconfigurar, por ejemplo, que era gerencia y mercado, que ahora debemos migrarlo un poco hacia la inteligencia de negocios y el mercado electrónico que está de moda y que es importante y que se va a imponer ahora con este problema de la pandemia. Y con eso muchas cosas más estamos desarrollando. Claro. Ya para finalizar, ¿hay algo que le gustaría agregar? A mí me parece que lo que hay que hacer acá y que la Universidad de la Gran Colombia lo está empezando a hacer también es desarrollar lo que es el sistema de educación. Porque aquí parece que hubiera tres, tres equipos estancos que desarrollan alguna cosa y después la universidad. Tenemos los jardines para la primera infancia, donde van los bebés a hacer alguna apreciación, luego vienen las escuelas de primaria y luego vienen los colegios de bachillerato y pasan a la universidad. Pero cada uno es en su lado. Y la Gran Colombia, ¿qué está haciendo? Haciendo convenio con los colegios, con las escuelas y con los jardines para apoyarlos en qué clase de formación le corresponde a cada nivel para que cuando lleguen a la universidad no tenga que ponerse a hacer cosas que no debería hacer, pero que en este momento lo tienen que hacer porque a veces vienen mal preparados los estudiantes a la universidad. Hay que fortalecer mucho el bilingüismo, el multilingüismo, porque hoy en día los egresados tienen que ser ciudadanos globales, ciudadanos del mundo. Y si no tienen 2, 3 o 4 idiomas, pues son personas que les hace falta mucho para entender y comprender las culturas y los contextos. Uno no puede ser un profesional sin entender la cultura del sitio donde está trabajando. Eso es importante para un buen desarrollo y para una buena aprehensión social. La mirada del ser humano tiene que estar en relación con el otro, con el respeto a la mirada del otro, con el respeto al concepto y al desarrollo del otro. Si hablamos de una sociedad de cohesión social y pacífica, hablamos de consensos, pero para hablar de consensos necesitamos hablar del respeto por el otro. En esa filosofía es donde educa la Universidad de la Gran Colombia, que tiene una visión cristiana y solidaria de la educación. Y eso me parece que es importante rescatarlo en la Gran Colombia, porque eso nos ha dado mucho nombre y mucho reconocimiento social, porque la Gran Colombia siempre ha priorizado la formación ética en todos sus programas a través de la historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted.
Para Colombia Leaders es un placer estar con el rector Marco Tulio Calderón, quien lleva a su cargo la Universidad La Gran Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.